soy Miss Universe 2023. Myself, my name is Sheynnis. I'm 22 years old and I'm the new Miss Universe. Nací en la hermosa tierra de lagos y volcanes, Nicaragua. I was born in the beautiful land of lakes and volcanoes, Nicaragua. Es la primera vez que sucede esto en mi país, es un hecho histórico. Solo quiero decirle gracias a cada uno de ustedes por hacer este sueño realidad. This is the very first time that this happens in my country. It's a historic event. I just want to thank all of you to make this dream come true. Estoy abierta a sus preguntas, sé que deben de ser muchas y estoy feliz de poder decir que soy la primera mujer en ser Miss Universo de Nicaragua. I will take your questions. I'm just very happy to say I'm very proud to be the very first Miss Nicaragua. Miss Universe. All right, I'm gonna let Nicaraguan comedian go first. You guys. Miss Nicaragua, who do you dedicate this crown to? Esa corona, como lo escribí en mi post en Instagram antes de salir al escenario, está dedicada a las niñas de todo el mundo y a mi niña interior. Con ello, también a mi familia y a los más de 6 millones de habitantes de mi país. As I mentioned on my Instagram post, I dedicate this crown to all the little girls out there and also my inner little girl and all of the residents of my country. Saludos a ustedes. Sheynnis would like to congratulate you from Guatemala, and your life is taking a big turn now. So, how do you feel about it? Estoy muy feliz, agradecida con Dios, con la vida por esta oportunidad. I'm very happy. I thank God and I thank life for having this opportunity. Mi vida ha cambiado, también ha cambiado la vida de muchas niñas, porque a través de mi voz quiero hacer y dejar un legado y abrir muchas puertas para ellas. My life has changed, but also the lives of many little girls out there because through my voice I'll be able to open many doors for them. Esta historia está iniciando y traerá grandes cambios para las mujeres y para las niñas, que son la construcción de nuestra sociedad. This era is just beginning. It will bring change for little girls and women in our society. Buenas noches, felicidades Sheynnis. De parte de TV Azteca, Guatemala, nos sentimos sumamente orgullosos de tu trabajo como centroamericanos y ahora la pregunta para ti es la siguiente. Sé que has sido una mujer que se ha esforzado muchísimo, que tiene una preparación bastante ardua, has destacado por tu naturalidad, por tu autenticidad, pero quisiera saber cuáles fueron los límites a los que tuviste que enfrentar para poder contar esta historia con éxito. I know that you have faced many things and you prepared yourself plenty to get here, but what barriers did you have to overcome to be where you are? Primeramente, uno de mis mayores retos fue mis ataques de ansiedad. Soy una mujer que sufre crisis de ansiedad y lo digo abiertamente para también ser la voz de todos aquellos que lo sufren y no se sienten sus hijos. One of my biggest challenges is anxiety. I suffer from anxiety attacks and I want to just let this be known that it's something normal that happens in our society. Pensar mucho en mi pasado, en las dificultades, pero también pensar mucho en mi futuro, muchas veces me boicoteaba. Sin embargo, gracias al manejo correcto de mis instituciones y las herramientas brindadas por un especialista, puedo decir que estoy aquí. Sufrí un ataque de ansiedad
durante el certamen en el stage. Sin embargo, lo pude manejar. Y de eso se trata. No estar alejados del ser humano y del alma. Al contrario, encontrarla, saber que existe y florecer. Suffer from an anxiety attack during the pageant, but I was able to overcome that. Hablan un vino de Costa Rica, estamos acá el día de la vez, primero felicitarte de parte de toda Centroamérica, de Nicaragua. Te quería preguntar dos cosas muy puntuales. Primero, a veces pensamos que Centroamérica es un país pequeño, pero has demostrado, como tu banda hoy, que pueden llegar a ser grandes cosas. Eso es lo primero. Uno, y dos, que sentiste cuando todo el gimnasio Adolfo Minera se te vino encima apoyándote ya en las últimas instancias. Y también dijiste que agradeciste a tu mamá. Sorry, I need to ask for a shorter sentence instead of all of this. Not to reading all of that. Could you please restate your question? ¿Qué sintió cuando todo el gimnasio, todo el stage, el público, la apoyó cuando quedó como única latina, centroamericana, y ella agradeció a su mamá, que vimos, le dio los labios, que se nos puede explicar un poco eso? Would you be able to explain the emotion that you felt when you saw everybody in the gymnasium supporting you and how you gave thanks to your mother and that? Could you please expand on that? Sentí que realmente estábamos haciendo historia no solo como Nicaragua, sino como Centroamérica. I felt that we were making history not only in Nicaragua but in the center of the North and South. Porque así como dijo el príncipe de las letras castellana, Rubén Darío, Just like the Prince of Letters said, Rubén Darío, si la patria es pequeña, es lo grande la ciudad. if our homeland is small, may we dream that it may be big. Centroamérica puede ser pequeña, pero estamos llenos de gente llena de sueños. Cuando soñamos en grande, nada nos deja de ver. We may be small, but we dream big. Mi mamá fue una muestra de su amor incondicional. Fue madre soltera, madre joven, que me formó con excelentes valores que hoy ustedes pueden apreciar. Le debo mucho a ella, a mi abuela, mi abuelita, quien con amor. I owe this to my mother. My mother was a single mother and she did this with love. Also my grandmother. Me enseñaron al calor de la leña y al fuego de ella a hacer hermosos y riquísimos nacatamares y deliciosos. They taught me the firewood and that heat to make delicious Nicaraguan food. Eso fue el maestro de profesores entre Voy a pedir a ella darles propiedades de mi pregunta para ti es, ¿de qué manera crees que tu coronación impactará a las instituciones de la justicia centroamericana que como tener como una sola civil? y de hecho In what way do you think that your crowning will create an impact on women and little girls that follow you? De una gran forma, he abierto no solo una ventana, una puerta, un abanico de oportunidades para todas las niñas que me están viendo en este momento. In a very big way, I not only open the window, I open the door and a ring of opportunities for all the little girls and women who are watching. Y a través de mi historia de vida, que no existe limitante generacional, no existe limitante económico, saber se puede romper, pueden cumplir sus sueños sin duda alguna. And through my life experience, I've been able to show that there are no limitations, generational limitations, no limitations. You can really make your dreams come true. Solo quiero decirles a esas niñas que me ven que aunque les digan que los sueños no se hacen realidad, es posible.
I just want to say to those little girls who are watching me, who are told that dreams do not come true, they can come true. Y cuando te digan que no podés, se lo contrario. Que en la voz también está en tu corazón. And when they tell them you can't, don't believe in that. Really believe in what's in your heart. Okay, in the back, in the cameras, Noel has the mic. Noel? Sheynnis, buenas noches, felicidades. Somos así gente de Washington DC. Hay mucha gente que está viendo de Nicaragua, de Estados Unidos, que te llevan de El Salvador para tu país, que podrían resaltar de este país, pero también cuál sería el mensaje que le darías a los nicaragüenses que por alguna razón se fueron de su país y de su patria. What would you take away from El Salvador? What would you take in your heart with you? And also, I wanted to ask you, what would you say to those people from Nicaragua that left their country? Primero que nada, El Salvador me ha tratado como en casa. Me han hecho sentir apapachada y consentida. Sus pupusas son deliciosas, debo de admitirlo y reconocerlo. El Salvador has made me feel at home. I really been feeling loved and just spoiled, and the pupusas are delicious. Sus paisajes me enamoraron y es la primera vez que lo visito por una vez. And I fell in love with their landscapes, and it's something that I will not forget. Y a todos los nicaragüenses que se encuentran viéndome en este momento, quiero abrazarlos y decirles una sola cosa: lo he logrado, sigo su historia. Una mujer nicaragüense en Miss Universe y alzando su voz para hacer cambios trascendentales en la sociedad. To all Nicaraguans who are watching me, I want to say we did it. I'm the first Nicaraguan Miss Universe. I am able to make change. En nombre de Nicaragua, en nombre de Centroamérica, en nombre de Latinoamérica, queremos decirles gracias, porque a través de vos estamos soñando, y no solo soñando, porque estamos haciendo ese sueño realidad. Por primera vez, Nicaragua se convierte en Miss Universo. Yo siempre te decía, como vos te ves como Nicaragua, de que vos viniste al mundo con planes mundial, con sueños por cumplir. Gracias, Sheynnis Palacios, porque a través de vos, de tu humildad, de tu mensaje de amor, de resiliencia, de solidaridad, de pasión y de gracia, podemos identificarnos muchas niñas, mujeres y adolescentes. ¿Cómo te sentís de ser la primera nicaragüense en alzar el nombre de nuestro país ante el universo? ¿Qué tanto se viene para vos en tu vida y para nuestro país? How do you feel about being the first Nicaraguan to win Miss Universe, and what change will you bring to our country? Es un honor para mí decir que soy nicaragüense y representar mis raíces e identidad. It's an honor for me to say I'm Nicaraguan and to be able to represent my roots and my identity. Este solo es el comienzo de una nueva historia que contar en el libro de vida. This is just the beginning of the story in my lifetime. Y esto también abre puertas a todas las niñas y mujeres de mi país. And this will also open doors to all the little girls and women in my country. Que mi ejemplo sea de lucha para ellas de la idea de conseguir sus metas. That my example will be an example for them to be able to achieve their goals. Y sobre todo, mi corona ahora acá también es símbolo de ser un líder para ellas y para todos como sociedad. And my crown may also be a symbol of leadership, not just for them, but also for society. Y esto significa darle cambio a un campo de proyecto social, el cual es la salud mental. And this means that I will focus on my social project, which is mental health. Muchas felicidades cuando se logre para darle reconocimiento a ustedes y que habla el señor Houston. Hoy los ojos están puestos en Nicaragua. ¿Qué visoras durante el reinado para nuestra hermana República? ¿Qué visualizas para Nicaragua ahora que eres reina de este país? What do you envision now for Nicaragua now that you are a queen for that country? Mi país es hermoso.
cuando yo era una, también quería que hablara conmigo. My country is beautiful, it's a hidden gem, and people get to know my country and also for women and girls to see the opportunities. Creo firmemente que de ahora en adelante Nicaragua tendrá un cambio positivo. And I think now that from this moment on, Nicaragua will see a positive change. Estamos preparados en países del mundo. Felicidades, Sheynnis, es como un orgullo conocer Nicaragua. Mi pregunta es, como ganadora de Miss Universe, ¿qué proyectos tienes para Nicaragua y otros países del mundo? As Miss Universe, what projects do you have for Nicaragua and other countries to come? No estamos alejados de la realidad, la salud mental todavía sigue siendo estigmatizada. We need to face reality that mental health is still something that's being stigmatized. Mi misión está en abrir esa brecha para que la gente de mi país conozca más sobre la herramienta fundamental de la salud. And my mission is to break that gap, to open that gap so that people can really see that tool, how important it is to work on mental health. De esta manera vamos a construir una sociedad más sana mentalmente. In that way, to build a society that is healthier mentally. Y así esa sociedad va a poder cambiar y convertirse en lo que todos queremos, sana mentalmente, llena de respeto, inclusión y igualdad. And may that change bring that mental health, inclusion, and sanity. Muy orgulloso de ti. Te quiero preguntar sobre mucho modelo de decirte si fuera tu visión. Y hay una cosa que me llama mucho la atención de tu competencia y que llevas hasta el final con orgullo. Y quiero saber si toda esta premisa de tu terminado. Hablaste en español cuando se ha dicho siempre que la reina que no habla español y que acontece en inglés es la que gana. Tú lo hiciste con orgullo y con dignidad, pero ¿cuál va a ser la premisa de tu vida en tu reino? ¿Hablarás siempre en español? ¿Dirás con orgullo que vas a contestar todas las cosas en español? ¿Cómo va a ser la mixtura entre hablar esa lengua que nos identifica a nosotros y obviamente con tu trabajo con la organización de Miss Universe? It's been said that you have to speak in English, but you made something different and you decided to speak in Spanish for the pageant. And so I want to know how will that be during your reign? Will you continue to be speaking in Spanish or will it be a mixture? Estoy muy orgullosa de ser latinoamericana y que nuestra lengua sea el español. And that our native tongue is Spanish. Sí sé hablar inglés, pero yo no iba a jugar esa parte tan importante en mi contra todavía. Así que con mucho orgullo respondí lo que es mi lengua materna. So very proudly I answered in my native tongue. Sin embargo, en más de una ocasión hablaré en inglés porque sé que es un lenguaje universal. But every once in a while there will be occasions where I will answer in English because I know that that's a universal language. Para comunicarme así con todos los demás y trascender mi mensaje a nivel mundial. So that way I can communicate with everyone and transcend my message in a global level. Saludos a la casita de la This is our last question. I'm sorry, but we will have a few more people on the podium shortly. John? Hola, Sheynnis, somos desde las Filipinas y felicidades otra vez. We saw your reaction on stage when you won. Can you try to describe the emotions that you felt right there when the girls were hugging you after so long? And who was the first person you called after you won? Vimos ese momento cuando ganaste Miss Universo y cuando todas las otras delegadas te estaban abrazando. ¿Puedes contarnos cómo fue este momento y también quién fue la primera persona que llamaste?
estaba en shock, realmente no podía como procesar ese momento tan importante y histórico para mi país. I was in shock. I couldn't process that moment, something so historic for my country. Y debo reconocer que intenté llorar, pero la lágrima no salía. And I must recognize that I did try to cry, but the tears wouldn't come out. Y a la primera persona que amé, tomé. Quien ha sido mi hermano y mi hermana. And the very first person that I called was my daughter, who led me through this. Y no tengo la oportunidad todavía de estar con mi celular. Solo le dije, vení conmigo. Y ella me abrazó y me dijo, no sé qué es. And I called him and he said, you know, you did it. Ok, un aplauso para Miss Nicaragua. Tenemos otras personas que van a subir al escenario. This is a photo, go for it. Eso es para fotografías. Así que aprovechen. Next, I'm going to bring up our host for next year, Raul, and also our owner, Hannah, and Ms. Bo, one of our greatest collaborators. But give us 2 more minutes and it's going to go off stage. And you know you haven't gotten asked many questions. You guys all want to get in touch with us, and we're happy to work with you. Ok, a continuación vamos a subir al escenario a la señora Raúl, a la señora Anne y a la señorita Bo. Yo sé que no quiero contestar todas las preguntas, pero como siempre pueden ponerse en contacto con nosotros y con gusto les vamos a poder responder.